Buen día, buena tarde, buena noche. Después de algunos meses nos volvemos a encontrar para hacer un nuevo episodio de Filosofía y en esta ocasión nos acompaña Santiago Cajamarca Vivas. Es un artista plástico colombiano. Su trabajo explora la relación entre territorio, gesto y memoria material a través de la pintura, el dibujo y otros materiales. Investiga el cuerpo como archivo y la tierra como superficie simbólicas. Ha desarrollado series pictóricas sobre la explotación de los recursos naturales y los ciclos del agua. Su práctica integra procesos manuales y narrativas contemporáneas del territorio. Un saludo de nuevo a Santiago. Un poco este espacio busca que la filosofía no hable solo de las cosas o sobre temas específicos, sino también hablar con, en este caso, las artes plásticas. Bienvenido a este espacio, eres nuestro segundo dialogante en el proceso que tenemos de documentación al respecto y bueno, unas palabras o lo que nos quieras compartir en este momento. Bueno, buenas tardes Julie y queridos oyentes. Eh, sí, como lo contaba en la presentación Julie, me dedico a las artes plásticas, tanto en la gestión como artista y docente hace poco. Y bueno, vamos a charlar un poco alrededor de las artes plásticas. Gracias, Santiago. Tenemos unas preguntas propuestas previamente, como preguntas orientadoras, pero claramente lo que puede suceder y desde luego va a suceder es que surjan algunas otras preguntas en el camino o también algunos comentarios y demás como para ampliar. La primera pregunta propuesta es, en tu disciplina, ¿qué encuentros o desencuentros hay con la filosofía? Bueno, en cuanto a la relación de la filosofía y las artes plásticas, creo que desde los inicios están como ampliamente relacionadas, ¿cierto? Digamos que para ello yo propondría como un tipo de metáfora o quizás más analogía en cómo funciona esa relación y sería como que hay ambas cosas, como que las artes plásticas pueden lograr muchas veces lo que la filosofía quizás no puede o como que se le dificulta hacer por ser un área del conocimiento mucho más como teórica y las artes plásticas serían esta área como mucho más material o como que siempre hay un resultado físico si se quiere decir o una puesta en escena como tal y que involucra al espectador también. Eh, entonces la metáfora que propondría yo allí sería como cuando uno lanza una piedra a un río o a un lago, como que la piedra va rebotando y como que hay puntos donde conecta y puntos donde no hasta que finalmente se hunde en el agua. En el caso de mi práctica, digamos con la relación con la filosofía ha sido como un área que me ha aportado esa profundidad en muchos de los conceptos, en el origen de algunos conceptos como el paisaje o como la relación humana con el paisaje, el mismo pensamiento sobre el paisaje también. Y en desencuentros en que cuando uno se prende mucho como de la filosofía, el resultado de una obra puede resultar de como de un carácter más conceptual, como que el concepto prima y la obra no es digamos como tan excelente a nivel académico en algo pues matérico. Digamos que ese sería como mi comentario alrededor de esa relación. A mí me acaba de surgir una pregunta en relación a esto que aportas en respuesta y que creo que hila igual con la segunda pregunta que vamos a desarrollar aquí. Pero ahora que acabas de mencionar los conceptos, pienso en el arte contemporáneo y el arte conceptual, ¿no? Pero pienso también en conversaciones que tú y yo hemos tenido antes y que he tenido también con otro amigo artista respecto a cuando la obra debe mucho explicarse
por fuera de ella misma, que esto también es, creo, un debate o un interés de análisis muy propio de ustedes, los artistas plásticos y visuales. Y entonces me suscita la pregunta respecto a esta cuestión del concepto. ¿Cuál es la dificultad, o bueno, digamos, más bien, cuál es la lectura que tú haces respecto a que una obra deba explicarse desde afuera y no por ella misma? Es decir, ¿cuál es tu lectura en primera instancia? Y en segunda instancia, ¿qué sucede cuando una obra requiere sí contextualizarse para hilar los conceptos que la conforman o las ideas incluso la misma práctica en el estilo de construcción y elaboración que ha tenido? Creo que me suscitan esas dos preguntas, porque sé además que el tema que la obra hable por sí misma ha sido también una bandera, incluso una lucha y resistencia intergeneracional, diría yo, en cuanto a las artes. No sé qué nos podrías contar al respecto. Bueno, alrededor de ello te puedo decir, Julie, que como bien tú lo dices, hay como dos ramas, ¿cierto? Una que es como a nivel conceptual, una obra de arte conceptual, y otra que puede llegar a ser arte contemporáneo. Ese hecho como que la obra necesita explicarse o no, en mi opinión personal, pues hay una serie como de indicios cuando uno se enfrenta a leer una obra de arte, ¿cierto? Digamos que también depende mucho de las decisiones del artista, como que, bueno, uno preguntarse como espectador qué quiere decir con esa pieza, con esa obra o con esa acción también. Y hay diferentes elementos, digamos que también depende mucho como de si está al nivel de un contexto de un museo o si es una intervención efímera en un lugar público. Pero para dar como un ejemplo, en el caso de una intervención en un lugar público, es algo como que, bueno, digamos que una persona propone una acción en el espacio público. Inicialmente en ese tipo de arte todo tiende a ser mucho más raro, pero requiere como tu atención y quizás como que lo que se logre comprender a través del ver esa acción, si puede llegar como a quedarse uno allí en qué tan extraño es al cotidiano de ese espacio. Casi siempre ese tipo de acciones como que tienden a ser extrañas por el color de las vestimentas de la persona. En ese caso no hay como fichas técnicas o alguien que te explique, sino que es algo que sucede, un acontecimiento. En el caso como de otro tipo de obras de arte que pueden llegar como a asemejarse a objetos comunes dejados en un espacio de tipo cubo blanco, muchas veces uno no encuentra como información o tiene que aprenderse como también de qué material está hecha la obra. Pero digamos en algunas prácticas artísticas uno no encuentra mucha información y como que allí en ese caso sí necesitaría uno ese apoyo como de una explicación. En el caso de obras que llevan como mucho más tiempo y que pueden ser como un carácter más conceptual, encontrás información o incluso hay algunas obras de arte que llegan a ser meras instrucciones. Por ejemplo, el caso de un artista, no recuerdo muy bien el nombre, pero lo que se vende de la obra de arte y que allí también entra otro elemento y que es el mercado del arte. Lo que se vende allí son las instrucciones para vos cortar una rama y ponerla de tal manera, pero no te dan ni la rama ni los soportes, sino solo las instrucciones. Entonces allí estarían como esos ejemplos. Listo, ok. Voy a seguir con la siguiente pregunta para ahorita recoger un poquito, porque igual me emergieron más
como más inquietudes al respecto por unos elementos bien interesantes que mencionabas. ¿Qué filósofos o filósofas abordas y por qué? Y esto, esta pregunta tiene como dos momentos, y uno es tanto en tu formación académica, en el proceso formativo que tuviste, pero en tu praxis actual, ¿a quiénes has abordado, tomado como referente? ¿Quiénes te han hecho aportes para tu constitución como artista y docente también en las artes? Bueno, en ese caso, creo que muchos de los que va a mencionar no son directamente filósofos, pero entran como en ese campo donde la madre la pregunta y también como que se crean conceptos propios, y creo que cabrían allí dentro de lo que se denomina como filósofos. Estaría Martin Heidegger, puntualmente con sus ideas en el libro de Caminos de Bosque, en el que hace una reflexión de estar abierto como hace esa analogía como de que cuando uno recorre un bosque está abierto como la percepción a recibir todo lo que llega del ambiente, y hay un trabajo muy chévere alrededor de Heidegger en su relación con el paisaje y ciertas ideas que me gusta tomar de él, de la relación del paisaje y también de cómo se afecta y cambia el mismo. También estaría Michel Foucault con la cuestión del archivo, es un referente muy importante, y que el archivo también ha sido como un mecanismo de mi trabajo, de hallar cosas, de convertir muchas de las obras de arte en un archivo, pero es un archivo que se propone de una manera distinta a partir de las diferentes materias que uso. También está un referente local que es Aurora Vergara, que es una pensadora alrededor de las dinámicas de centro y periferia y cómo se ven afectados como estos grandes centros y cómo la periferia es olvidada, también teniendo en cuenta mi punto de enunciación, que es desde un corregimiento. Entonces es como que desde allí es un referente muy potente. Hay otro pensador, se llama Javier Maderuelo, es un escritor alrededor del paisaje, él tiene todo un libro alrededor del concepto del paisaje y ha sido muy importante pues en mi práctica artística. Y hay tantos otros, pero no logro como recuperar sus nombres. Creo que esos son los que más resuenan. Me gusta mucho. Está muy interesante esta distinción que haces respecto a pensador y filósofo, o filósofa, pensadora, filósofa, porque digamos internamente en la Academia de Filosofía esta distinción ha tenido varias tensiones, incluso actualmente es un punto de debate también, y es bien interesante porque creo que no voy a dejar pasar esta pregunta, sí no la voy a dejar pasar de esto que nos acabas de contar respecto a quienes hacen parte como de tus referentes y quienes nutren el proceso también desde el pensamiento además, pero bueno, lo que estoy diciendo es que hay como una disputa entre solo pensar y filosofar, y es interesante, pues desde luego es un tema mucho más profundo respecto a la concepción y a la historia misma de la filosofía, no solo occidental, sino en diferentes hemisferios. Pero tú mencionaste algo que me parece muy potente y que es muy importante, y que de hecho en el episodio anterior se había hablado en su momento con Gerson respecto a la pregunta, porque acabas de decir algo muy importante de la pregunta como punto de partida, y lo pones en este contexto en el que estamos hablando precisamente de filósofos, filósofas o pensadores, y me suscita la cuestión sobre si esa pregunta tiene un carácter filosófico
entendiendo la filosofía pues como este campo epistémico de conocimiento sobre el mundo, y que incide en la materialidad o en las prácticas de muchas disciplinas, en este caso del arte, esa pregunta que surge, esa pregunta tú la categorizarías o catalogarías, perdón, como filosófica, esa pregunta que es como un punto de partida para hacer arte en este caso, o sería, digamos, una pregunta que puede corresponder netamente a algo que cualquiera se puede preguntar, o sería un poco más ida al ser, a la existencia, a la problematización también, porque ahorita quiero también que hablemos un poco en unos minutos mucho sobre tu obra y tu obra más reciente y lo que tiene que ver con tu trabajo de grado. Pero sí, ¿qué sucede con la pregunta ahí? O sea, ¿es un carácter profundo? ¿Es simplemente una pregunta detonadora? ¿Cuál es la fuerza de la pregunta para ti? Ya, bueno, en el caso de la pregunta, muchas veces pues es como que uno desde el arte es un proceso como muy ecléctico, podría decirse, porque puede tener diferentes puntos de partida, ¿cierto? Pero uno todo el tiempo, como lo decían en un momento, como que son decisiones del artista o de uno como artista también. Y todo el tiempo te estás cuestionando como cosas alrededor del arte, ¿cierto? Y las preguntas pueden ser como algunas veces de un carácter profundo, que son aquellas preguntas como que te revelan cosas alrededor de tu trabajo, y que muchas veces esas preguntas también pueden responder como al porqué de tu práctica, como al porqué de tal materia o tal manera de operar o la elección de una técnica. Todo el tiempo la pregunta como que va dirigiendo tu trabajo y uno tiene que tomar decisiones en cuanto se enfrenta a ese tipo de preguntas. Entonces diría como que hay allí una amplia gama de variedad como de preguntas, y que te van dando como una línea de trabajo que va siguiendo. Un poco hilando con la pregunta sobre si la pregunta es filosófica o cuál es el papel de la pregunta también, quisiera que habláramos de tu trabajo de grado y de lo que además constituye para tu hacer tanto artístico como docente de arte también. Un poco en aras de que ya la pregunta tiene que ver con la creación, como nos contabas, pero también con la investigación, y más adelante pues tenemos algunas preguntas al respecto, pero quisiera un poco que nos pusieras en contexto sobre cómo elaboraste en términos investigativos tu trabajo de grado y cuál es la elaboración artística que presentas ahí. De hecho, pues está de acceso abierto, ¿cierto? También para quienes en un futuro deseen acercarse a conocer qué ha sido el trabajo de grado en términos incluso teóricos. Pero que nos cuentes, sí, de qué va y cómo esa elaboración que desarrollaste ahí, lo que planteaste, las investigaciones e indagaciones, se ven reflejadas en tu hacer actual, presente, incluso también si llega a suceder que hayan algunas reelaboraciones, reinterpretaciones o nuevos acercamientos, planteamientos también que digas como ahora con el paso del tiempo también hay ciertas modificaciones o variaciones de aquello que estuvo ahí. Quisiera pues que nos compartieras. Listo. Bueno, para ponerte en contexto, el título de mi trabajo de grado fue Archivo Pictórico, una experiencia del paisaje vallecaucano desde Santa Elena, el Cerrito. En él lo que hago es como construir un concepto, también como por mi formación académica nos encaminan a que tenemos que construir un concepto plástico o digamos retomar algún concepto que ya se haya estudiado y volverlo como por medio de las técnicas que uno aprende en la universidad, volverlo una materia y una pieza o un conjunto de piezas, una instalación o una acción que tienen un sentido bajo la investigación creación. En ese caso pues yo construí ese concepto y hay algo particular allí como
tomando un poco la línea como de ese pensar, hacer esa relación, eh, pues el archivo en términos como conceptuales es algo como netamente como teórico un poco, como una forma de llamar o almacenar como las memorias o vivencias de un suceso, de un hecho histórico o incluso una manera para crear la historia. Eh, y en ese caso yo lo uno con lo pictórico, que tiene que ver con todo lo que es como pintura, materiales, como gestos sobre un soporte, como que desde allí lo tomo yo. Y al unir estos dos conceptos resulta mi trabajo de grado, que tiene como esas conexiones históricas con este contexto que es Santa Elena, ¿cierto? Con esa relación con el paisaje y sus diferentes cambios. Y también un poco de mi experiencia personal, mi identidad y como esa, esa historia propia o microhistoria. Em, entonces como que allí estaría ese primer contexto. Hace poco, a inicios de este año, tuve mi primera exposición individual que se llamó Estructura de una montaña. En ella, después de pasar como algunos años de mi trabajo de grado, retomo algunas de las prácticas, pero digamos que ya de esta manera no tan evidente como la problemática del agua o del entorno, sino haciendo más bien como un tipo de metáfora hacia esa problemática que pueda conectar con otros contextos. Entonces, un punto de partida para estas piezas que tengo allí en esa exposición eh, ha sido pues el color naranja, que refiere a un químico que se llama el cloruro férrico, que tiene esta calidad como que es un color terroso, y desde allí empiezo a trabajar con él. A pesar de que no trabajo con la materia directamente, trabajo con el color, que en términos estéticos me permite conectar con este conocimiento que tengo. Y lo que hago es mezclar este color haciendo unas manchas de unas siluetas de unas montañas y también interviniéndolas con el dibujo. Realizo un tipo de estructuras que son similares a andamios o a torres y que hablan de un contraste entre estructuras naturales o más orgánicas y otras que son de un carácter como inerte o metálicas o impuestas. Allí están. Y como que el elemento montaña aparece durante todo ese trabajo. Listo, Santiago. Bueno, para seguir hilando, aparecen algunos elementos que me parecen muy relevantes respecto a lo que nos compartes de tu trabajo de grado, porque hablas en suma de territorio, ¿cierto? Hablas de un territorio, hablas de algo incluso que es presente, que hace parte de nuestro contexto, además, tuyo y mío, pues, en nuestro corregimiento, y aparece una noción que creo tú sí has abordado o has llegado a trabajar al respecto, que es la noción de situar, y creo que además en tu disciplina, en tu área de conocimiento y de praxis, ustedes la abordan, la trabajan. Y tengo una pregunta puntual, y es ¿qué noción de situar tienes y cómo aparece en tu obra? Esto también un poco a la luz de que en diferentes áreas de las humanidades hablamos de situar. En lo que a mí respecta, yo trabajo con filosofía situada o filosofías situadas en plural, y he encontrado, digamos, en tu trabajo de grado muchas afinidades también con lo que fue mi trabajo de grado, de pregrado en algún momento, y por eso me interesa también cómo aparece esta noción de situar, porque se materializa, ¿cierto? Porque también nos está hablando de un territorio, y porque me lleva a mí a pensar que tu obra, esta obra de la que nos has hablado, va más allá de solo tener un carácter artístico, sino que constituye algo más amplio, más extenso,
y mucho más potencial que únicamente algo que visualmente podemos apreciar y podemos comprender también. Además que quienes somos del territorio tenemos más elementos, si se quiere, conceptuales para hacer una lectura de lo que nos planteas desde la obra. Pero sí quisiera saber cuál es esta noción de situar que tienes y cómo ella es transmitida, si se quiere, en tus obras. Bueno, en el caso como la cuestión de situar, claramente es como un enfoque en mi trabajo muy importante. Eh, es algo que se hace en la práctica del arte contemporáneo, como que a la hora de una lectura hacia una obra de arte contemporánea es muy importante el contexto, ¿cierto? Eh, que es como esa relación o ese sinónimo que hay entre situar y contextualizar un poco, como que lo puedo comprender por ese lado. Y sí, ha sido muy importante como cada una de esas vivencias y como que mi trabajo no, como que se lee de una manera cuando se sitúa y a cuando no se sitúa. Como que tiene esa particularidad de que el arte contemporáneo puede conectar con cualquier territorio o como que se puede leer de manera muy amplia, pero la riqueza que se tiene al situar, en este caso pues mi obra es mucho más como que surgen mucho más componentes, como que uno puede entender más profundamente esa relación y la perspectiva que tengo como del territorio desde el arte se puede entender mucho mejor gracias al situar. De ahí mismo vienen estos otros elementos, o creo que hacen intersección, y que son preguntas que de repente creo que yo nunca me había planteado en una conversación así interdisciplinar, pero tiene que ver, por un lado, con la subjetividad, o sea, tú como artista, respecto a la investigación que llevaste a cabo, respecto a tu ejercicio o de elaboración pues artística, y por otro lado el lugar de enunciación, que este es un concepto, no sé si lo conoces también, pero es un concepto que es muy reciente en términos de ser conocido y de ser difundido, mucho acá en Latinoamérica, mucho desde Brasil, por ejemplo, y bueno, primero yendo a la subjetividad, el yo es una pregunta así que tiene un tinte muy filosófico, pero quizá no una filosofía abstracta, que eso es otro punto que también será pertinente como abordar ahorita. No es una pregunta filosófica desde un yo abstracto, sino un yo que está sumergido en un territorio en este caso y también interpelado por él. ¿Cuál es, de qué manera ese yo, tú como artista, se relaciona con el territorio para crear la obra? Creo que igual en el trabajo, en la socialización que nos hiciste ahorita respecto a de qué va el trabajo de grado, lo mencionabas, pues situándote a ti mismo, pero esta pregunta tiene un carácter más íntimo. Es tú como artista, tú si se quiere a solas, como artista que está creando, que está preguntándose, planteando, desde luego problematizando, porque tu trabajo de grado permite mucho eso. ¿Qué es lo que sucede ahí con esa subjetividad y cómo también se logra manifestar? Porque un poquito en estos tiempos donde todo es ciencia positivista, que objetiva, y la obra que se puede entender como un producto, ¿cierto? Una elaboración, un producto en términos incluso capitalistas, podría ser de objeto. ¿Qué es lo que sucede con la subjetividad del artista, en este caso tú, en primera persona, hablándonos de esto? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es lo que pasa con ese yo que está partiendo hasta incluso de vivencias propias, pero que nos está manifestando a unos terceros o a unos segundos o segundas, si se quiere, lo que sucede y cómo interpretas el territorio, cómo construyes una obra a partir del territorio? Un elemento allí como muy íntimo y personal es como esa conexión con este lugar de trabajo de mi padre, ¿cierto?
Y también la presencia de la agricultura en la familia materna, como que ese es un elemento muy importante y se relacionan como alrededor de la práctica del paisaje, también como que el hecho del pintar, que es un método como principal en la creación de mis piezas artísticas, es un elemento que me da tranquilidad ante cada una de las preocupaciones que hay sobre el medio ambiente, sobre esta relación extractivista con el ser humano, sobre los diferentes cambios que hay como en el contexto. Entonces como que la pintura empieza a ser un elemento también allí muy íntimo para revelar como detalles de mi historia personal y como familiar un poco también. Y que también son como un mecanismo para yo indagar como componentes del territorio, ¿cierto? Que hacen parte de mi historia y también que reflejo allí en la pintura o en el dibujo o en cada una de las prácticas artísticas que realizo. Y en este sentido te preguntaría, ahora sí yendo como a una contraposición, lo plantearía así para que haya un contraste fuerte. El arte es objetivo, el arte que tú haces es objetivo en términos de la objetividad que distinguimos en nuestra actualidad presente, pues en nuestro tiempo presente más bien, o cómo podemos comprender el arte. Y bueno, también en tiempos de inteligencia artificial, de mucha impersonalidad, de una configuración de seres humanos y de humanidad muy distinta y de relaciones interpersonales. El arte, tu arte, el arte que realizas, tiene un carácter objetivo o podríamos mencionarlo ya que está situado, porque esto es también una interpretación, digamos, desde aquí, desde la afuera, por decirlo así. ¿Tu arte sería subjetivo u objetivo? Bueno, sería muy difícil o bueno, como complicado encajarlo como en una o en otra categoría. Digamos que en algunos casos como que cuando funciona más como desde una pulsión o desde un impulso inmediato, podría ser un arte con mayor subjetividad, porque digamos no tiene una razón como así de primera mano, como una razón como racional o que tiene como todos los argumentos para poder ser como considerada como una pieza artística, ¿cierto? Y en algunos casos hay otras que sí pueden como reaccionar al medio, como digamos un texto de denuncia o el intervenir algo sobre una noticia que me haya impactado, como que son dos relaciones distintas y de pronto un poco para responder eso como en el método de mi producción artística, digamos un método que utilicé en la academia fue como que vos cumplís con ciertos trabajos académicos, ¿cierto? Pero también antes de entrar a la academia fuiste alguien o hacías las cosas por una pulsión o por algo que te motivaba, que era netamente como la creación por la creación o lo que se conoce como el arte por el arte, un poco. Yo pienso que uno como artista debe tener ambas prácticas, como un arte que va hacia afuera y que puede ser crítico con el entorno y otro que puede ser como para un gusto propio o netamente estético o que explora, no sé, netamente como la pintura o el color y ya con el tiempo es que vas entendiendo cómo eso se vuelve objetivo o como que ese carácter subjetivo va tomando como otra categoría. Ok, está súper interesante y propio también para abordar con más profundidad. Diría yo que en nuestras academias, en las diferentes disciplinas en las que nos desenvolvemos, principalmente, ¿cierto? Como algo desde lo universitario o de las escuelas de arte, por ejemplo, lo subjetivo y lo objetivo es algo que ha estado en debate y hay unas defensas respecto a lo uno y lo otro. También hay
muchas propuestas, mayormente latinoamericanas y creo que orientales, en donde se vinculan y bueno, incluso se cambia la forma como se puede llegar a nombrar, pero yo creo que a la hora de acercarnos a este tipo de encuentros interdisciplinares, de repente a alguien que nos escuche le puede parecer interesante hacer un abordaje en esa línea, bien sea desde cualquier área de las humanidades, bien sea desde cualquier escenario de conocimiento en donde se esté movilizando, incluso sin necesidad de tener esta legitimación pues de lo que es la academia a la hora de investigar, por ejemplo, pues porque puede haber alguien que lo haga de forma muy libre. Y junto a esto mencionaría otra cuestión para retomar muy al principio lo que nos decía respecto a la materialidad, para ir al tema de la abstracción. En filosofía, desde luego, la abstracción también nos pone a veces a debatir en escenarios, a plantear, a intentar sostener materialidad desde unas apuestas diferentes a la abstracción y bueno, muchas comprensiones al respecto. Quisiera que nos esbozaras siquiera la distinción que hay entre arte abstracto y el arte que no es abstracto, propiamente si hay una distinción o si hay más bien o suele haber una lectura binarista al respecto, o bueno, qué sucede con el arte o qué sucede en el arte respecto a la abstracción y a la materialidad. Bueno, digamos que en principio, o bueno, no en principio, porque pues digamos que en cierto proceso, en cierto punto, todo arte puede ser abstracto, ¿cierto? Desde la misma, como que en términos físicos, puede haber la abstracción en una imagen, ¿cierto? Cuando yo hago un acercamiento. Cuando algo, no sé, hacer un acercamiento a una imagen de un pasto que no tenga como horizonte, se puede ver como la diferencia de colores, ¿cierto? Y digamos en esta época de lo digital, si acerco mucho, esa imagen se vuelve en píxeles y terminan siendo cubos de colores, que es como uno de los componentes del arte abstracto, como que es algo que no tiene forma, que no tiene un contexto, eh, que puede ser una simple mancha, puede ser un arte abstracto, ¿cierto? Y digamos que en una época, en las vanguardias del arte, pues siempre han habido como diferentes corrientes de pensamiento en el arte y también como en las diferentes prácticas artísticas. Entonces como que al mismo tiempo que había una corriente de arte abstracto, te estoy hablando como de los 60, 50 más o menos, pero del arte abstracto ya habían cosas en los 20, digamos con un arte muy geométrico, pero pues eso como de manera general. Después de la guerra se empieza como a deformar, y la contraparte de este arte abstracto se llama como arte figurativo o arte que tiene forma, que ya son figuras pues más reconocibles, representaciones directas como de la realidad. Y referente a lo que te decía como de que todo arte puede ser abstracto, pues y lo pongo muy en relación con la pintura. Cuando uno acerca una pintura, pues lo que vas a encontrar son finalmente manchas y termina siendo como una lectura a eso totalmente abstracto, descolocada, y solo hasta que tome distancia de la obra puedo distinguir la imagen. Entonces como ese es un poco el panorama de ese arte abstracto y del que no es tan abstracto. Listo. Hacía la pregunta porque una de las últimas preguntas que tendríamos está relacionada a esto, pero antes de eso voy a esbozar mi parte respecto a la disciplina, y es, señalaba la cuestión de lo binario, del binarismo con el que solemos leer también la realidad en general, y es de oponer que si sucede una cosa no sucede la otra y viceversa, ¿cierto? En la filosofía sucede mucho con la abstracción y lo concreto también,
Claro, en general las personas pueden asociar mucho la filosofía con algo que es inmaterial, ¿cierto? Porque compete al pensamiento humano a lo largo de la historia en Occidente, esa historia tradicional que hemos heredado también incluso con la que estudiamos artes, con las que estudiamos música, con la que estudiamos filosofía misma y cualquier cantidad de disciplinas en el caso de Colombia, por ejemplo. Y esta idea de la filosofía como un ejercicio netamente del pensamiento que se abstrae, que está lejos de lo concreto, pues a mí me genera bastante escozor incluso, porque la misma historia de la filosofía tradicional da cuenta de cómo el pensamiento ha constituido la materialidad del mundo, es decir, el pensamiento desde luego parte de nuestra mente, de nuestras ideas, de aquello que no es material, pero deviene en todo lo que se ha construido del mundo, incluso de las más grandes y peores guerras que ha tenido el mundo, y como también de las cosas más hermosas y más favorables, si se quiere, para la integridad de la vida humana. Y entonces, a pesar de ello, digamos que la idea general que se tiene de la filosofía es precisamente que compete a un mundo que está allá arriba o allá abajo, donde sea que esté, pero que es de las ideas, ¿no? Y que se aleja de la materialidad. Y pues a mí me interesa mucho, siempre me ha interesado desde hace muchos años, la conversación, interacción y colaboración que llega a haber entre el arte que ilustra, el arte que pinta, el arte que crea materialmente con la filosofía, es decir, con el pensamiento. Lo que me ha hecho concebir que la filosofía necesita de la abstracción siempre, es un requerimiento porque hace parte también de lo humano, pero también materializa de formas muy diversas, además porque la filosofía se despliega sobre otras áreas del conocimiento humano y sobre otros haceres. Y bueno, eso ya es una conversación, además que tiene que ver mucho con el campo de la academia filosófica que ilegitima e invalida, muchos saberes, conocimientos y prácticas, y legitima y valida unos pocos. Pero, porque estoy hablando de filosofía, no solo porque el canal sea de filosofía, también, sino porque la pregunta última que pues he decidido proponerte para, digamos, ir cerrando el espacio es cómo el arte constituye conocimiento sobre la realidad. ¿Y por qué también? Porque de repente para un público muy general, el arte, la filosofía y muchas áreas de las academias, pues respondan a eso, a los conocimientos que están ahí, hablan de filosofía los que son filósofos o filósofas, o los que son licenciados o licenciadas, hablan de arte los que son artistas profesionales o los que se dedican todo el tiempo a hacer arte, pero no es, digamos, algo cercano a todas y todos. Y cuando tú compartiste o me compartiste específicamente por primera vez tu trabajo de grado, incluso el título mismo en el flyer de la exposición, y luego haces ahora último esta exposición sobre aquello que venías trabajando ahí, claro, por la cercanía que tengo, porque soy del corregimiento de donde hablas, desde donde hablas, coincidimos, digamos, como en un lugar de enunciación, siendo de este territorio, leía yo más bien en eso que no está textual, en eso que no está puesto de forma oral, como había un conocimiento no solo puesto que te permita describir un territorio, sino problematizar, es decir, construir conocimiento a partir de ahí, por la lectura misma y el contraste que hay, si se quiere, con lo orgánico de la montaña y también con lo inorgánico que resultaría la intervención del ser humano respecto a la fuente hídrica. Y creo que no podría reducir tu obra de arte, por ejemplo, a una obra que me permite apreciar estéticamente lo que nos estás mostrando, sino que va más allá. Y bueno, por conversaciones anteriores que tuvimos recientemente más bien, pues hablábamos también del conocimiento en el arte y de lo que ustedes artistas llegan a hacer por sí mismos o también permiten a quienes les leemos, les vemos, les leemos, construir. Entonces no sé qué nos podrías decir al respecto. Bueno, como lo hablábamos ya en conversaciones anteriores, como de este enunciado que te decía yo, como que nos inculcaban un poco en la academia como que
el arte no es algo que produce conocimiento o que está como encasillado en un área de conocimiento particular o que no produce conocimiento como tal. Y pues hablamos como de las diferencias alrededor de como este postulado que puede ser como un poco radical. Eh, pues como que puede estar como ejemplo un poco en mi obra. Por ejemplo, yo que uso diferentes como elementos químicos que usan en la planta de tratamiento, ¿cierto? Por mencionar alguno, el carbón activado, que se utiliza para quitar el olor y el sabor del agua cuando tiene como altos grados de contaminación y sobre todo pues en esta zona como que hay alrededor cultivos de caña de azúcar y como que estos desechos de los agroquímicos que utilizan son agresivos en el agua o perduran bastante. Mm, Al yo usar ese elemento químico en mis obras, digamos que el conocimiento que hay alrededor de eso, pues aparte como de yo explorar la técnica y descubrir cómo fijar este material en un soporte, como que no se note como que es una pintura de empaque o que ha sido industrializada, sino que ha sido algo producido artesanalmente y que se ha dado a través de la investigación y de la experimentación. eh, es como también un tipo de excusa para hacer la pedagogía alrededor de cómo se usa el material y hablar allí alrededor como del agua y del mismo paisaje y que como tal eso no se encasilla dentro de un área particular de conocimiento, sino que se prende diferentes áreas para hablar de una temática o como del momento histórico de un lugar también, que es como un elemento puntual e importante allí en mi trabajo. Ok, creo que me surgió otra pregunta respecto a la respuesta que dabas y tiene que ver con la intencionalidad. También porque hace un rato mencionabas como el ejercicio, cuando estábamos hablando de lo subjetivo y lo objetivo, el ejercicio que puede ser más esporádico, más momentáneo, el arte por el arte, ¿cierto? Que es una frase además que sí varias personas hemos escuchado durante muchos años. Eh, este ejercicio artístico, esta forma de elaborar el arte versus, si se quiere, o distinto a elaborarlo ya con un sentido más fundamentado, con unos propósitos específicos, ¿cierto? Además propio también de un ejercicio, en este caso investigativo, como lo fue tu trabajo de grado, pero pues como perdura también en tu apuesta docente. Eh, Me surge la pregunta por la intencionalidad respecto a la manera como se hace el arte, o sea, como creas tú como artista, eh, versus, versus no, en relación a esto que puede ser una exploración esporádica de acuerdo al ejercicio del contexto en el que estés y aquello que te permite a ti elaborar la pintura de la montaña con un objetivo o con un propósito o con una intención específica de transmitir. Y esto lo pienso mucho porque, claro, si una va a el arte de otras épocas, de otros artistas, mayormente varones también, que están más registrados que las mujeres, pues la lectura y el relacionamiento que se tiene con el arte es distinto, ¿no? Porque aparecen, digamos, ante la lectura que una puede hacer o la percepción que haya como parte de la historia, y también hay mucha maravilla respecto a los artistas, pues como todo lo pasado que siempre es muy exaltado, no porque no deba serlo, sino que es como lo común. Y cuando hablamos con artistas contemporáneos, o sea, con quienes coincidimos en tiempo presente, pues a veces es muy particular. Creo que una de las razones por las que más me ha gustado planear este tipo de espacios para este escenario de documentación sonora, prácticamente que lo es, con todos los ruidos de fondo que puedan llegar a ver, aunque se maticen a veces, es precisamente atender al tiempo presente, ¿no? Y claro, la historia es muy importante, lo que otros y otras hicieron es muy importante, pero creo que en el tiempo en el que vivimos, por las dinámicas de vida actual,
pasamos por alto aquellos aportes que se están realizando en tiempo ahorita y con quienes podemos interactuar. Y pues eso me cambia a mí ciertas perspectivas y me mueve mucho a este tipo de preguntas respecto a esta ola que en los periodos históricos del arte, y lo nombraré occidental, en la antigüedad, edad medieval, edad moderna, edad contemporánea, que es la misma manera como estudiamos filosofía, la misma manera como estudiamos música, nos hace concebir el tiempo contemporáneo, ¿cierto?, el tiempo presente, mayormente con la idea de que todo es arte conceptual, todo es arte abstracto, por ejemplo. Y pues creo que eso detiene ciertas lecturas, porque, por ejemplo, en el campo de la música, del que también soy afín, porque en algún momento antes estudié música, pues hay un hastío al presente respecto a la creación artística actual. Y cuando hablo contigo respecto a tu obra, cuando veo lo que has hecho, pues eso me mueve por completo, porque no percibo que esté pasando este acabose o que entremos en un absurdo, sino precisamente que al permitir incluso constituir conocimiento, suceden otras cosas. No es un arte en donde la intencionalidad sea, por ejemplo, que es una lectura igual otra vez desde afuera, como muchas de las lecturas que puedo hacer sobre las artes plásticas y las artes visuales. No es una puesta en escena, pongámoslo así, en la que se arroja a la persona que la está apreciando, a la audiencia si se quiere, o bueno, no sé si sea audiencia en términos visuales únicamente, pero a que interprete o a que busque ciertos insumos, a que se valga incluso hasta de su propia imaginación para poder entender una obra, que pasa mucho cuando uno va a ver ciertas obras de teatro, cuando uno se encuentra un performance en la ciudad, por ejemplo. Sucede mucho que la interacción con ese público pues es distinta, o sea, porque igual no hay unos insumos base para uno poder acercarse a lo que está sucediendo artísticamente. Y por ejemplo en los performances que son políticos, y ya mencionabas ahorita la denuncia también a través de lo visual, pues pueden haber unas claridades y hay unas intencionalidades, pero ¿qué sucede cuando en medio de eso la estética gana? ¿Qué sucede con la intencionalidad? Primero, hay intencionalidad. Segundo, la intencionalidad es explícita o implícita. Y yo creo que puede pasar que esto nos vuelva a traer un poco a muchas cosas que abordamos antes, pero quisiera ir cerrando con eso. Bueno, en cuanto a esa relación como frente a lo implícito o a lo explícito en el arte, vuelvo nuevamente como a la toma de decisiones en el arte. Como que constantemente uno está tomando decisiones y no netamente como a nivel como físico o técnico, como en qué color usar o cómo vestirme para tal puesta en escena o como que si esto infringe alguna norma o no. Como que vos tomas la decisión en qué tan evidentes van a ser tus intenciones cuando creas una pieza de arte, o bueno, más que todo cuando la creas, vas pensando en ello, ¿cierto? Como que vas experimentando diferentes formas o perspectivas con amigos o percepciones que van teniendo la obra en proceso, y ya en la puesta en escena ocurren como otro tipo como de variables según el público que mire la obra de arte, ¿cierto? Como qué tan contextualizados estén con la obra. Entonces como que allí pues tus intenciones se ven reveladas, pero son a partir del conjunto de decisiones que ya has tomado con anterioridad. Y como que por ejemplo, en mi caso hubo un momento de asesoría de mi trabajo de grado en el que me dijeron, bueno, usted qué tan importante es que usted mencione que como lo que yo digo de que mi padre trabaja en la planta de tratamiento, como esa conexión con la historia que quiero conocer de mis ancestros, como lo que no he conocido,
también la presencia de la cultura agrícola por parte materna. Entonces como que esas decisiones quizá como que uno sube y baja el volumen en ciertas obras. En algunas obras puede ser mucho más evidente, como pues por ejemplo yo colocar el nombre de la empresa de mi padre, o yo hacer un retrato como homenaje, la presencia de los cultivos también, como que son cosas que se van revelando, pero que también la persona que ve la obra debe investigar también. Como que es un deber de parte y parte, como uno como artista provocar tal vez, y también subir o bajar el volumen a esos elementos que son explícitos o implícitos, y que uno no quiere como que sean revelados, o si uno quiere que sean revelados, que sea con el tiempo, con la investigación del espectador, para dejarlo allí como con la intriga. Ok, bueno, muchas gracias Santiago por tu tiempo y por compartir también los conocimientos que sigues construyendo e incluso reelaborando también con el paso del tiempo. Creería, para dar cierre al espacio, que tu obra y los conocimientos y la manera como eres artísticamente, por decirlo de alguna manera, permiten comprender y desubicar algo que en lo personal es un elemento de investigación muy arduo a lo largo de mi proceso formativo y después de terminar el pregrado, y tiene que ver con este yo individual versus ahora sí versus, contrapuesto al yo situado, al yo que encuentra un lugar de enunciación, pero ante todo un yo que está viviendo en un contexto y que no pasa por alto el contexto, ¿no? Es un yo que no deja de abstraerse, pero no vive por completo una abstracción. Entonces, pues nada, Santiago, muchísimas gracias, y espero que más adelante de pronto desarrollemos un tema puntual entre tus artes y la filosofía, para seguir compartiendo con las personas aquello sobre lo que estudiamos e investigamos. Gracias, Julie.